Can Yaman ha soltado la bomba. Y tiene que ver con Demet Özdemir. ¿Os acordáis de esos dos tortolitos que nos conquistaron a todos con su química en Erkencikus? Pues parece que el pasado, o más bien el presente, les ha alcanzado. Porque resulta que Can ha sido visto reunido con el representante de Demet. Sí, lo habéis oído bien. El mismísimo representante de su ex, Demet Özdemir. A ver, para ser honestos, cuando salió la noticia, mi primera reacción fue, ¿qué está pasando aquí? ¿Otra vez? Y creo que muchos pensáis igual. Nos pilla por sorpresa, ¿verdad? Porque después de su mediática ruptura, uno pensaba que habían pasado página, cada uno por su lado. Can con sus proyectos internacionales, sus romances fugaces que nos vuelven locos y Demet, que también está en lo suyo, súper exitosa. Pero ahí está la cosa, esa reunión no es casualidad. Y Can, muy astuto él, ha decidido explicarse. Ha salido a decir por qué se encontró con el representante de Demet. Y según él es todo por trabajo. Al parecer están explorando oportunidades profesionales juntos. ¿Oportunidades profesionales? Vaya, qué eufemismo tan diplomático, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, que siempre está moviéndose, siempre buscando el próximo gran proyecto, vio una puerta abierta. Y esa puerta, parece ser, la abre el representante de Demet. Quizás tienen algún proyecto nuevo en mente, quizás una serie, una película. ¿Quién sabe? Y aquí viene lo interesante, muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing. Y no les falta razón para pensarlo. Porque, seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era MATADORA, la gente los amaba juntos. Verlos trabajar otra vez, aunque sea solo en un proyecto, sería un bombazo. Las cifras de audiencia se dispararían. Sería un revuelo mediático de los que hacen historia. Pero también está la otra cara de la moneda. ¿Y si hay algo más? Can Yaman es un hombre que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y Demet Özdemir, bueno, ella también es una profesional muy ambiciosa. ¿Podría ser que el reencuentro laboral reavive viejos sentimientos? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque la conexión que tenían en pantalla era de otro planeta. Y fuera de ella, pues se rumoreaba que también. Yo, si tuviera que apostar, diría que es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, la ambición profesional de Can es innegable. Él quiere seguir siendo el rey de las telenovelas turcas y conquistar Hollywood. Y asociarse de nuevo con Demet, una figura tan popular como él, le da un empujón seguro. Por otro lado, no podemos ignorar la chispa que había entre ellos. Cuando dos personas tienen esa conexión, es difícil apagarla del todo. Y la manera en que Can lo ha contado es como si fuera la cosa más normal del mundo. Solo negocios, nos viene a decir. Pero sabemos que cuando Can Yaman está involucrado, nada es tan simple. Siempre hay un extra de salseo, un toque de drama. Así que ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto es el principio de algo nuevo? ¿Volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos en un proyecto que nos haga suspirar? ¿O es simplemente una jugada maestra para mantenernos a todos hablando? El tiempo lo dirá, pero yo ya estoy preparado con las palomitas. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos, aunque sea profesionalmente?